Hola, en este video aprenderemos sobre los tipos de variables. Tanto en la estadística como en la ciencia de datos se contempla algo bastante importante, que son los tipos de variable. Aquí contamos con dos tipos principales, las variables cualitativas y las cuantitativas. Esta última se divide a su vez en dos subtipos, las continuas y las discretas. Lo primero que analizaremos son las variables cualitativas. Estas se usan para identificar un atributo de un elemento. Emplean con una escala nominal u ordinal, que era justamente de lo que hablamos la clase pasada. Y pueden contemplar dos o más categorías. Cuando contemplan dos categorías, se les llama variables o datos dicotómicos, ya que únicamente pueden estar en dos estados. Por ejemplo, que una familia tenga hijos o no, que una persona sea fumador o no, o que, por ejemplo, una persona tenga trabajo o no. Asimismo, pueden tener más de dos categorías, como por ejemplo el color de un auto. Este puede ser blanco, rojo, azul, negro, verde, etc. Por otro lado, tenemos las variables cuantitativas. Estas son aquellas que requieren valores numéricos para definir los datos. Se emplean con las escalas de medición de intervalo o de razón, que eran justamente las dos últimas escalas que vimos la clase pasada. En estas sí tiene sentido las operaciones aritméticas. Asimismo, también la lógica de comparación. Viéndolo de manera más específica, las variables cuantitativas se pueden dividir en continuas y en discretas. Ahora, las continuas pueden tomar valores dentro de un intervalo continuo, es decir, dado dos puntos de un intervalo, la variable siempre podrá tomar infinitos valores entre ambos puntos. Por ejemplo, cuando uno tiene números entre 1 y 2. En ese rango tengo infinitos números, los cuales son los números decimales o fracciones, que pueden ser 1.1, 1.11, 1.15, hasta llegar al 2. Son un rango infinito. Estos valores pueden ser, por ejemplo, la altura de una persona, que puede decir yo mido 1,55 m o puedo 1,85 m, 1,90 m, etc. Que pueden ser, como ven, datos en números decimales. Asimismo, el tiempo. Puede decir, ha pasado, por ejemplo, 1,5 segundos o 20,3 segundos. Se puede también medir el tiempo en datos continuos, que son enteros o decimales. Finalmente, tenemos las variables discretas. Este tipo de variable solo puede tomar valores sobre un conjunto finito de valores o un conjunto infinito numerable, o sea, un conjunto infinito, pero cuyos elementos se pueden contar, tales como los números naturales, por ejemplo, que son los números de contar. En otras palabras, no puede tomar valores sobre cualquier punto del intervalo, sino solamente sobre aquellos incluidos en el conjunto al que pertenece. Por lo general, se refieren al conjunto de los números enteros. Estos no pueden tomar valores dentro de un intervalo entre, por ejemplo, 2 y 3, que sería un número decimal como 2.5, sino que siempre las variables discretas van a tomar valores enteros. Por ejemplo, tenemos la edad de una persona, que si bien es cierto, de manera coloquial se suele decir que yo tengo 25 años y medio, o él tiene 30 años y medio, o 28 años y medio, etc. De manera formal, o cuando ya se va a hacer un análisis estadístico formal, no se utilizan fracciones, simplemente se dice yo tengo 25 años, él tiene 30 años, él tiene 28 años, nada más. Únicamente se utilizan, como pueden ver, valores enteros. De igual manera, cuando se quiere contabilizar, por ejemplo, el número de hijos para algún estudio, se utilizan siempre valores enteros. Ya sea que digan yo tengo dos hijos o nosotros tenemos tres, cuatro hijos, se utilizan, como pueden ver, valores siempre enteros. No voy a decir en ningún momento yo tengo dos hijos y medio o tres hijos y cuarto, ya que eso obviamente no tiene mucho sentido en el análisis estadístico. Únicamente se utilizan valores enteros, es decir, discretos. Y llegamos al final de esta clase. Acompáñenme en el siguiente video, en donde aprenderemos sobre la agrupación por clases y las tablas de frecuencia.